Buenas tardes amigos, un miércoles más con ustedes y hoy vamos a hablar sobre crecimiento y nutrición infantil adecuados. Antes de empezar con nuestra invitada, quiero agradecer a Munaico y a su representante Rita Reyes que hace posible esta transmisión semanal de todos los miércoles y llegue a su familia. Hoy tenemos en el set nuevamente y me llena de orgullo tener con nosotros a María Linares. Ella es nutricionista y gerente de Fitness and Diet. Bienvenida María, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a ustedes por permitir estar nuevamente en el set, ya casera ya me estoy volviendo. Nosotros encantadas de tenerte aquí, seguro todos en casa también, porque impartes información de calidad. Hoy vamos a hablar justamente, como lo mencionaba, crecimiento y nutrición infantil adecuados. ¿Qué entendemos por crecimiento adecuado? Crecimiento adecuado es la etapa importante que se va desarrollando a partir del primer momento que uno decide ser mamá. Eso siempre yo resalto en todas las consultas, en todas las presentaciones que tenemos, es que hay que ser conscientes de que debemos preparar nuestro cuerpo, porque no solamente vamos a recibir al nuevo ser, sino también nuestro cuerpo entra en un proceso de cambios y eso también es importante para el crecimiento y desarrollo del feto y los cambios fisiológicos y morfológicos que hay en la mamá. Así es, si es que la mamá no está bien nutrida, empieza en inicio el bebé a absorber los nutrientes de reserva que tiene, y cuando ya no hay reservas vamos a ver que el bebé va a tener ciertas deficiencias nutricionales indispensables para su desarrollo dentro del feto. Y como dice María, es importante tener la perspectiva desde la concepción y también cuando nace, que son los primeros meses indispensables. ¿Qué es lo que se forma en los primeros meses de gestación y luego cuando ya da a luz? Claro, primeramente tenemos la fecundación, que es el proceso donde entra el ovocito con el espermatozoide, la unión de estas dos células mágicas que hacen posible la formación del nuevo ser, y se va desarrollando lo que es el embrión, luego viene a ser el feto, y durante todo ese proceso es importante tener el monitoreo y la consulta en el especialista, que en este caso vendría a ser el equipo multifuncional, que yo siempre digo multidisciplinario, que es ginecólogo, obstetra, nutricionista, enfermera, todo, porque todos ellos van a permitir un adecuado desarrollo y crecimiento del bebé, del embrión, del nuevo ser que se está formando internamente. Correcto, y como siempre digo, el ser humano es un todo, ¿no? El ser humano no es un sistema digestivo, no es una cabeza, no es extremidades, es un todo, y por lo tanto el trabajo siempre tiene que ser multidisciplinario. En el caso de, ¿por qué a las gestantes les recomiendan consumir ácido fólico o preparar incluso antes de la gestación a la madre con ácido fólico, que interviene en un proceso importante en la formación y crecimiento del bebé? Cuéntanos sobre ello. Bueno, inicialmente yo a toda mujer en etapa fértil, desde que la mujer está ya en un proceso que entra ya en la menstruación, recibe su primer periodo y todo eso, ya se le debe ir aconsejando, porque nuestra función, querramos o no, esa es nuestra función, preservar la raza humana. Entonces, si desde entonces no nos empezamos a cuidarnos, a prevenir, porque el ácido fólico no solamente es indispensable durante la gestación, sino en todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que realiza la mujer, pero más énfasis le damos a partir de que nosotros empecemos a planificar un bebé. Entonces, cuando yo atiendo a las adolescentes, atiendo de repente a las futuras mamás, lo que sí les aconsejo es bastante el consumo de este tipo de nutrientes que contengan ácido fólico, dentro de ellos el brócoli, las espinacas, las verduras de hojas verdes, de colores verdes. ¿Por qué? Porque contienen este nutriente que es el ácido fólico, el mismo que va a evitar y prevenir deformación del tubo neural, la espina bífida, de repente malformaciones congénitas que muchas veces nosotros luego lamentamos. ¿Lamentamos por qué? Porque no hemos tenido una debida preparación antes de recibir a este nuevo ser. Así es. Y tan simple parece una alimentación completa, pero muchas veces,
y lo digo muchas veces porque se ven casos de niños con espina bífida, una de las razones más importantes es porque la mamá no ha tenido suficiente ácido fólico durante esta etapa y sobre todo en los 3 primeros meses. Y pasa que cuando el embarazo no es programado, probablemente te enteres no al primer mes, sino a la 5ª semana, 6ª semana, y ya el bebé se va formando en ese proceso, ¿no? Entonces, ahora que ya hablamos un poco sobre el proceso de gestación, cuando el bebé nace, se alimenta de la lactancia materna. ¿Qué es lo que tiene la leche, o si es que es completa o no, para el crecimiento del bebé hasta los 6 meses? Bien, una vez que el bebé ha nacido, ha pasado ya la mujer por este proceso que es el alumbramiento, ya sea por parto natural o por cesárea, ¿qué es lo que va a hacer? Su primera alimentación es, ¿qué cosa? La lactancia materna. Y para eso también entra a tallar el ginecólogo, la obstetra, porque va a ayudar. Probablemente esta mamá no ha tenido un buen desarrollo del pezón. Hay que empezar a formar el pezón. ¿Y eso dónde lo va a desarrollar? Durante los últimos meses o últimas semanas de la gestación, que es importante. ¿Para qué? Porque ese va a ser su único medio de alimentación del bebé y por lo tanto se debe preparar el pezón. Y durante los 3 a 5 días va a tener la secreción del calostro. El calostro, que es una sustancia maravillosa que aporta nutrientes importantes, que va a permitir que el bebé reciba los anticuerpos, evite las infecciones, tenga los nutrientes que necesita para esos primeros días de vida que está teniendo ya en el mundo exterior. Entonces, ya lo hablamos hace algunas semanas, todo un programa sobre la lactancia materna, y es justo lo que tú mencionas, ¿no? Esta lactancia tiene unas células vivas que van a ayudar al crecimiento del bebé y no necesita más para que se nutra. Después, ¿qué pasa en mamás que no producen leche? Por A o B motivos no tienen suficiente lactancia. ¿Es recomendable fórmula, alguna leche comercial? Bueno, como primera alimentación, siempre nosotros los nutricionistas, y creo que todo el personal de salud ya se está uniendo a esta buena causa, esta noble causa, que queremos que haya lactancia materna exclusiva. La mamá, produzca o no produzca leche, va a tener que hacer todo el esfuerzo necesario para que pueda alimentar a su bebé. Recordemos algo, cuando nuestro bebé nace, no nace con un estómago como el que nosotros tenemos. Y muchas veces las mamás se angustian, se estresan porque piensan, no produzco suficiente cantidad de leche, por eso es que siento que mi bebé llora, pero no se ponen a pensar que probablemente el bebé llora por gases, tiene cólico, de repente tiene frío, tiene calor, algo le duele y no necesariamente es por hambre. Esos cambios, esos llantos, ustedes mamás que nos están viendo, ustedes van a ir poco a poco identificando en su bebé cuándo es por hambre, cuándo es por sed, cuándo es por un cólico que puede tener, cuando es por un gas. Entonces, el bebé cuando nace tiene el estómago el tamaño de una canica. Creo que todos hemos visto en algún momento una canica. Es una cosita minúscula que es suficiente para que este bebito se alimente. Entonces, esa mamá va a producir esa cantidad de leche necesaria para ese estómago pequeñito que tiene. Conforme va creciendo, va desarrollando, ¿qué cosa va a tener? La forma de una pelota de tenis. Entonces, mamá, no te angusties si tú crees que no produces cantidad de leche suficiente, porque tu bebé no crece, no se engorda. De repente tú vas a pensar, no está desarrollándose, no está engordando, no lo veo cachetoncito. No, para eso también tienes que acudir al pediatra, al nutricionista, para que te evalúe y vea si realmente hay una ganancia de peso adecuada, está creciendo adecuadamente el bebé o no. Y la fórmula maternizada y sucedáneos de la leche materna está totalmente contraindicado, al menos desde mi punto de vista. En ninguna situación se debería recurrir. ¿Por qué? Porque hay estudios, y ahora lo hemos visto en las redes sociales, hemos visto, por ejemplo, qué cosas salen, que han hecho investigaciones en el Reino Unido, en España, en algunos países, que están haciendo investigaciones donde nos están mostrando cifras alarmantes de que por 100 mililitros de leche sucedáneo de la leche materna, ¿qué es lo que contiene? Hasta 30 gramos de azúcar. Sí, eso es una increíble cantidad exorbitante para darle a un bebé que está
necesitando no de azúcar, están necesitando de nutrientes completos para que puedan desarrollarse. Y por otro lado, la leche comercial es un pool de proteínas para el riñoncito del bebé que no lo necesita, ¿no? Ahora trajiste acotación sobre los controles de los bebés. ¿Cada cuánto tiempo es necesario llevarles a su control de crecimiento de niño sano? ¿Hasta qué edad? ¿Y qué es lo que se espera ver en esas consultas? Bien, antes que cerremos el tema de la leche materna, me gustaría decir, y de los sucedáneos de la leche materna, me gustaría decirles que además de brindarles proteínas, grasas, agua, nutrientes que necesita su bebé, también le aportan las defensas, las inmunoglobulinas, cosa que no lo tiene ninguna leche, ningún sucedáneo de la leche materna. O sea, nuestra leche materna es todo lo que nuestros bebitos necesitan para crecer y desarrollarse. Bueno, luego de que nuestro bebito ya está en nuestra casa, nos estamos acomodando, acondicionando, la familia está colaborando, porque es importante eso, que toda la familia colabore con la mamá, con el nuevo bebito que está viniendo, porque es un cambio total. Sí. Entonces, acompañarle a sus controles en el pediatra, ¿no? Sale de alta, lo más probable es que lo citen a la semana, porque hay que ver el cordón umbilical, hay que mirar la funcionalidad de las caderas, si están debidamente funcionando, todo ese tipo de controles lo van a hacer. Y luego para sus vacunas también, también eso hay que ver, ¿no? En las vacunas que tiene que ir el bebé, siempre debe estar en constante chequeo y monitorización. Hay una parte genética que se manifiesta en el crecimiento, pero no es determinante, al menos hasta cierta edad, ¿no? Cuando un bebé es más alto que otro, al menos en el primer año de vida, ¿es porque hay un factor genético de por medio o es netamente medioambiental, entre ellos la alimentación? Es genético y también medioambiental, porque va a depender mucho la alimentación, el tipo de alimentación que les está dando, las horas de sueño, cómo estás estimulando a tu bebé. Cuando hablamos de los neonatos o los bebitos, hay que tener en cuenta que ellos también puedan recibir estimulación, algún tipo de actividad que haga que ellos estimulen su crecimiento y desarrollo óseo. Por eso es que es importante siempre que nosotros estemos leyendo, investigando y podamos dar buenos consejos y recomendaciones a las mamitas. Sin embargo, es importante que sepan también en casa que los niños, por ejemplo, menores de 5 años, si es que no tienen una patología diagnosticada como raquitismo, enanismo, entre otras más, que afecten la talla, estos niños, si es que son papás bajos o altos, no tendrían por qué manifestarse de una forma abismal, es decir, todos dentro de los parámetros normales, que bien están uno en el límite inferior y otros en el límite superior, pero dentro o clasificados nutricionalmente con un crecimiento apto. Entonces, la parte genética que también se manifiesta se va a ver más reflejado a partir de los 5 años. Entonces, no hay justificación, papás que son bajos digan, no, mi hijo no crece, tiene 3 añitos, pero es el más bajo del salón y no crece porque los papás son bajos. No, algo estamos haciendo con su alimentación que no está permitiendo tener ese crecimiento adecuado e idóneo, ¿no? Cuando ya el bebé ya empieza a alimentarse a partir de los 6 meses, ¿qué nutrientes no deberían faltar en su alimentación? Vamos a iniciar la alimentación complementaria a partir de los colores. Siempre, por ejemplo, cuando hablamos de proteínas, el niño puede consumir adecuadamente siempre y cuando viendo la facilidad, la digestibilidad de este nutriente para que no le ocasione mayores complicaciones digestivas. Hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo ir dándoles por colores y por sabores, porque necesariamente hay que identificar cómo yo preparo ese alimento que va a llegar a la boca de mi niño, en qué momento le voy a dar. Si por ejemplo yo le sirvo un plato grande, como lo come su hermano de 2 años, 3 años, de repente ese niño no va a terminar el plato y de pronto yo voy a decir, no tiene hambre, no está, pero es que mi hijo no tiene el mismo tamaño de estómago que lo tiene el otro, su hermanito. Entonces hay que darle así racionado y proporcionado para la edad. Sí, de hecho hay guías, ¿no? Que a los 6 meses tantas cucharadas de determinados tipos de alimentos, que lo vamos a detallar después del corte comercial. Vamos a un corte brevísimo, no se muevan que venimos con esta parte importantísima.
El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Hola amigos, soy Rocío Soto, coach y terapeuta. Desde febrero, tu programa La Primera Infancia Primero se transmitirá todos los martes a partir de las 4 p.m. Seguiremos tocando temas de infancia y familia que serán de mucha ayuda y mucha importancia para todos ustedes. En el Perú, cerca de 4.000 niños sufren de problemas de crecimiento y esto en gran medida se debe a un déficit nutricional. Ahora hablando con María nos va a comentar sobre los alimentos que deberían consumirse o cómo se dividen los grupos de alimentos de los niños cuando empiezan la lactancia. Bien, vamos a siempre priorizar lo que son las proteínas. En conjunto, el plato debe estar equilibradamente balanceado. Ningún alimento es más importante que el otro. Siempre deben ir todos los grupos de nutrientes, como no nos vamos a cansar de decir. Las proteínas en proporción del 15 al 20% de su ingesta del valor calórico total. Carbohidratos de 45 a 65% y las grasas puede ir hasta un 30%, siempre y cuando teniendo cuáles son los requerimientos del niño. Tampoco digan, o sea, en lo que es salud no todo está dicho. Hay que ver la situación en la que está, cuáles son las necesidades del niño. De repente en un primer momento no quiere comer, hay que introducir los alimentos de a pocos, qué tipos de alimentos voy a ingresarlo como parte de su alimentación. Tampoco hay que bombardearle, no, esto ha dicho la doctora o la nutricionista o la enfermera, lo que sea, esto tiene que acabar. No es así. Hay que darlos de a pocos, en forma gradual y que esto a su vez, si por ejemplo un niño, tú le das de comer, vamos a pensar brócoli, en ese momento lo comió, pero tú al día siguiente le vuelves a dar brócoli, el niño lo rechaza, no quiere decir que no le gusta. Muchos cometemos el error de decir, no le gusta el brócoli, no quiere comer, ya lo bota, lo rechaza. No, dejémosle descansar de 1 a 2 días y luego volvamos a darle. ¿Por qué? Porque el niño está en un proceso de descubrimiento de sabores, colores, textura, y eso es lo que debemos siempre tener en cuenta cuando tenemos a nuestro niño que está en este proceso importante que es la lactancia o la alimentación complementaria. Mira, qué interesante es lo que tú nos comentas y ya hay preguntas en el chat. Vamos a leer algunas preguntas que nos van dando en línea, ¿no? Dice, mi hijo tiene 1 año 6 meses. ¿Qué alimentos le puedo ir dando? No quiero darle algo que le pueda hacer daño. ¿Qué alimentos puedo ir dando? El niño solamente, vamos a pensar que el niño... Este niño de 1 año y 6 meses, para comenzar, mamita, ya debe comer de la olla familiar. Hay que reconocer algo. Cuando el niño empieza a comer, no tiene que ser un problema, no hay que prepararlo específicamente para el bebé. Tú puedes sacar de la olla familiar, porque vas a ir descubriéndolo poco a poco. Y es más, cuando el niño ya está en la capacidad de comer alimentos sólidos, él mismo te lo va a pedir. Cuando ve de repente en tu plato servido, lógicamente que el ejemplo es lo que va a primar en este momento. Tú no vas a servir de repente papas fritas y vas a comer una hamburguesa por ahí y vas a decir, voy a comer esto. Y tu hijito va a empezar a comer. Sí, pues va a comer por el ejemplo, porque le agrada, porque le gusta, porque tiene sabor y todo eso. Pero si tú, mamita, empiezas a preparar los alimentos saludables, este niño va a empezar a descubrir poco a poco. Y entonces debes iniciar. Si, por ejemplo, este niño no tiene la dentición completa, que también es un factor importante y determinante en la alimentación y nutrición del niño, hay que ver si de repente está cambiando de dientes, de repente no tiene la dentadura completa. No le vamos a dar carne de res de ninguna manera. Debemos iniciar con alimentos que sean blandos.
tipo pollo, de repente la pulpita, que es la parte de la pierna. Podemos darle de repente por ahí hígado aplastado, de repente podemos darle pescado en sus diferentes preparaciones, no fritos, siempre hay que tener y resaltar eso, hay que tener en cuenta eso. Las mejores preparaciones que sean al horno, que sean sudado, que sea a vapor, que sean guiso, ese tipo de alimentos hay que darle al niño, porque a partir de lo que nosotros les enseñamos en la primera infancia, va a cultivarlo a lo largo de su vida y vamos a tener un adulto saludable. Así es, y mira, justamente la mamá que nos escribe hace hincapié en no le quiero dar alimentos que le puedan hacer daño. Entonces, yo sugeriría, complementando tu vasta información, es tratar de no darle alimentos ultraprocesados, y la mejor forma de no darle es no tener en casa. En la olla familiar o en la casa se va a consumir lo que los papás compran. Entonces, si ustedes quieren un niño saludable, pues en casa no debe haber ultraprocesados. Hablamos desde bebidas gaseosas, que galletas para los invitados, que no se compran de forma innecesaria. Entonces, evitemos no comprar estos alimentos para que el niño, cuando vaya viendo, vea o crezca en un ambiente sano, ¿no? De todas maneras, hay algunos insumos que se requieren en casa, como el azúcar, la sal, que se debe de utilizar de forma muy moderada. Recordemos que las papilas gustativas del bebé empiezan a madurar a partir del año, entonces ya él va a estar presto a estar, que si es muy dulce, va a pedir dulce, que si es muy salado, va a estar inclinándose por estos tipos de sabores, ¿cierto? Teníamos otra consulta también en línea, no sé si nos la pueden poner la siguiente pregunta. Bueno, antes que que aparezca en pantalla, sigamos conversando sobre las proteínas. ¿Pueden comer todas las proteínas los niños antes del año? Iniciamos con las proteínas de más fácil digestibilidad, como comentábamos, que es el pollo, el pavo, el pescado, y también por ahí podemos poner los huevos. Lo que sí me gustaría a mí, por ejemplo, dar un ejemplo acerca de lo que es, en cuanto a la leche materna, ¿qué es lo que nosotros y por qué la parte que hay alimentos que no deberíamos darlos o acostumbrarlos o estimularlos a los niños a que consuman? Porque cuando nosotros, las que hemos sido mamás, cuando nosotros hemos dado de lactar, hemos sacado nuestro pecho y ha ido directamente a la boca, previa desinfección e higiene, ¿verdad? Pero tú no has agarrado y has recolectado tu leche, lo has puesto en un vaso y le has echado azúcar. Tú lo que has hecho es simplemente has sacado y le has dado. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en casa, las sustancias que tipo miel, tipo edulcorantes, tipo azúcares, no deberían formar parte de la alimentación del niño, por lo que precisamente nos dice Janet. No, porque no lo necesita. El niño no identifica los sabores, no sabe cuándo es dulce, cuándo es salado, porque está en todo ese proceso de descubrimiento a partir de la lactancia materna. Entonces, a partir de los 6 meses, tú eres la responsable de que ese niño le guste el azúcar, le guste la sal, las comidas azucaradas. Eso va a ser responsabilidad netamente tuya, porque necesitas aprender a conocer a tu bebé más. Así es. Ahora vamos a leer la segunda pregunta que nos están haciendo en línea. Dice, me hablaron del Ensure para mi hijo de 7 años. ¿Es recomendable? Y la segunda, también para responderle luego, es, saludos desde Ica, saludos también hasta Ica. Necesitamos que me orienten. Los lácteos me caen muy mal. ¿Cómo los puedo reemplazar? Bien, respondiendo a la primera pregunta, el Ensure no está indicado para el niño. Hasta donde tenemos entendido, Ensure para los adultos. En todo caso, sería la otra marca, el otro nombre, pero sin embargo nosotros, los nutricionistas, no recomendamos esas fórmulas, porque se convierte mucho, y se ve en la propaganda que dicen, no, si tu niño no quiere comer, dale tal cosa. Mal, mamá, no, eso de ninguna manera. El pediatra que te recomienda Pediasure, olvídense, no se puede consumir. Tienes que darle sus alimentos. El alimento que a él, bueno, no quiere comer, hay que darle lo que puede comer, y si no, en el momento que tiene hambre, va a tener que comer porque no hay otra cosa. A mí me han enseñado, esto es lo que hay y esto es lo que comes. Sí, finalmente también el hambre es fisiológico, ¿no? A veces ya consulta y dicen,
mi hijo no quiere comer, me preocupa y le quiero dar algo para que gane de peso. Es una solución rápida. La solución que le va a ayudar y que le va a hacer bien en el futuro va a ser que tú le enseñes a comer. Probablemente no coma, ¿por qué? Porque a la media mañana está comiendo su fruta, está comiendo algún snack y allí nomás llega la hora del almuerzo. El estómago, como dijo María, es chiquito, no es que el estómago sea grande. Entonces, si es que ya se llenó ello o está tomando agua continuamente, obviamente el espacio del estómago va a estar reducido y por lo tanto la ingesta va a ser mucho menor. Por ahí pueden decir que no le gustan las verduras, que no le gustan las frutas, voy a comprar vitaminas o etcétera. No, esa es la solución fácil. La solución que debería darse, como dice María, es enseñarle al niño a alimentarse. Si es que no quiere comer porque no le gusta, pues veamos estrategias, ¿no? En el centro donde ustedes están, seguro que hay nutricionistas, les van a ayudar, o en consultas también les pueden indicar hacerlo en tortilla, hacerlo en soufflé, hacer tipo un jugo de papaya con naranja y le pongo un trocito de caiba que queda buenísimo, ya estoy incluyendo la verdura, ¿no? Hay muchas estrategias que podría ayudar, pero coincido tremendamente con María que los suplementos nutricionales deberían estar como última opción si es que el niño no recibe los alimentos, ¿no? Entonces enseñémosle y pactemos horarios. A las 7 su comida, a las 9, 10 si es que fuese necesario una media mañana, a las 12 una tu almuerzo y así sucesivamente, y nada después de ello. Eso sería una estrategia, por decirlo. María, la segunda pregunta desde ICA, nos hacían desde ICA, sí. Era, los lácteos le caen mal, ¿qué pueden hacer o a qué se debe? Habría que identificar, cuando hablamos de lácteos hablamos leche, queso, yogur y sus derivados. Entonces hay que identificar cuál de ellos es lo que le cae mal. Probablemente la leche entera. Si es una leche entera le cae mal, probemos con una leche bajo en grasas. Si esta leche bajo en grasas le cae mal, probemos con una leche deslactosada. Entonces ir así probando e identificando con cuál usted se siente mal. Y si de repente con la leche, porque es entera, le cae mal, probemos con el queso. Probemos con el queso bajo en grasas, hasta bajo en sal, porque nosotros muchas veces no identificamos por qué nuestro cuerpo está rechazando o por qué nuestro cuerpo está desarrollando esa intolerancia. Puede ser de repente algún insumo, algún aditivo que están utilizando para la elaboración de ese lácteo, de ese derivado. Hay que identificar eso. Como le digo, nosotros vamos a obtener el calcio, este mineral importantísimo que lo obtenemos a partir de la leche, pero no lo podríamos, al menos yo creo que no se puede recomendar otro derivado, otra bebida hecha en base a un alimento vegetal. No va a aportar la misma cantidad de calcio, mineral importante que lo necesitamos en todas las etapas de la vida. Así es, o sea, finalmente si es que le cae mal la leche es no tomarlo, ¿no? Prescindir de la leche. Ningún alimento, al menos en la edad adulta, es indispensable porque siempre se puede reemplazar. Ojo, estamos diferenciando alimento con nutriente. Ningún alimento es indispensable porque hay otros alimentos que tienen el mismo nutriente que estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la leche, que se valora por su calidad de calcio, de proteína, de vitamina A, no lo encontraremos junto en una bebida vegetal, por eso son irreemplazables. O sea, no se puede reemplazar la leche de vaca con una bebida vegetal o leche vegetal conocida como, mal llamada, pero conocida así por la población. No se puede reemplazar, no son equitativos, pero los nutrientes se podrían reemplazar por otros tipos de alimentos, ¿no? Ya encontramos, por ejemplo, en el huevo, en la yema del huevo, encontramos la vitamina A, encontramos el calcio en los frutos secos, también están allí, y la proteína en derivados de fuente animal. Entonces, si es que es intolerante, simplemente vamos restringiendo su consumo o la deslactosada, ¿cierto? Muchas gracias, María, por estar aquí. Ha sido una entrevista súper instructiva para todos. ¿Dónde te pueden encontrar nuevamente y tus recomendaciones para la población, por favor? Bueno, en las redes sociales sigan la página Fitness and Diet y estamos ahí haciendo los videos, las transmisiones de educación alimentaria. Nos encanta hacer eso, es parte de nuestro trabajo. Pienso yo que a partir de la educación alimentaria vamos a evitar y reducir el alto índice de sobrepeso y obesidad y a su vez la detonación de enfermedades crónicas no transmisibles. Y la recomendación siempre es visitar al nutricionista periódicamente.
Por favor, el que sabe de nutrición es el nutricionista. En cuanto a alimentación, es el profesional indicado para hacerlo. Y otra cosa más, no quiero irme sin decir esto. Ningún batido puede reemplazar una comida. Creo que los que ya me conocen saben a lo que me estoy refiriendo. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias, me encantó la última frase y sobre todo lo que dijiste, los que saben de nutrición son los nutricionistas. Y visiten la página de María Linares, Fitness and Diet, que ella se encarga de hacer mucho más didáctico el tema de la nutrición. Bueno, no se muevan, que regresamos con nuestra siguiente invitada nutricionista también, que nos va a complementar todo este amplio tema que tenemos sobre el crecimiento y nutrición adecuado en la etapa infantil. Regresamos. En este año 2020 estamos renovados, con la misma pasión y el compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, gestión prioritaria desde lo local, por la infancia, la niñez y la adolescencia. Un programa que busca contribuir en la articulación y la creación de una agenda de gobernabilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia. Los martes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participe en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales y por UCI en el 18.1 de señal abierta. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalub, comunicación que nos acerca. Ya estamos de regreso y tenemos a nuestra invitada Vanessa Velázquez nuevamente por aquí. La tuvimos ya hace algunas semanas dándonos cátedra sobre nutrición. Bienvenida Vanessa y gracias por aceptar la invitación. Gracias nuevamente por invitarme y estoy muy animada por poder compartir un poco más sobre este tema. Claro que sí, estuvimos hablando sobre el crecimiento y la adecuada nutrición de los niños en esta etapa infantil, ¿no? Coméntanos un poco sobre la diferencia entre nutrición y alimentación. ¿Es lo mismo? ¿Se debe diferenciar? Bien, la nutrición más que todo se basa en cómo nuestro cuerpo va a digerir esos nutrientes, no cómo los va a aprovechar para un adecuado crecimiento en el niño. Y bueno, la alimentación no necesariamente tiene que ser de manera saludable, ¿no? Muchos pueden alimentarse bien y otros no necesariamente. Así es, correcto. Entonces, habíamos hablado en el último bloque que era justamente sobre ello, ¿no? Los alimentos se pueden reemplazar entre sí, pero los nutrientes son los que nos tenemos que asegurar que dentro de la alimentación del niño se encuentre todo este requerimiento. ¿Qué nutrientes deberíamos encontrar en la etapa de crecimiento de los infantes? Bien, lo que es muy importante para el crecimiento son las proteínas, es base para la alimentación, al igual que los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales que van a ayudar también en la buena absorción de estos macronutrientes. Correcto. Estas proteínas las podríamos, cuando el niño tiene antes de un año, se puede consumir todas, pescado, huevos. Se creía antes que era a partir del año. ¿Sigue manteniéndose esta información todavía? Bien, más que todo es por el tema de las alergias, ¿no? Para poder prevenir ciertas enfermedades o alergias en el niño, se recomendaría que a partir del año se empiece a dar uno a uno esos alimentos
para poder ver la tolerancia del niño también. Así es. En la etapa de crecimiento se dice mucho que la proteína es indispensable, hay que darle proteína al niño, que por eso es que sale la recomendación de toma 3 vasos de leche al día. ¿Hasta dónde es cierto, hasta dónde es saludable esto de la leche que tiene que ver con el crecimiento? Bien, si bien la leche es un alimento rico en proteínas, también nos va a aportar calcio, que es algo que el niño necesita. Pero pienso que también es importante incluir otro tipo de alimentos, ¿no? Podemos obtener proteínas de otros alimentos, como por ejemplo el yogur, que además de darnos calcio y proteínas, nos da también probióticos. Ajá. O si no, por los alimentos como el pollo, la carne, incluso que contiene más hierro. Ajá, correcto. Y, no solo, y son alimentos naturales, reales, o sea, los yogures que están en la tienda, o sea, las marcas comerciales, o debe ser un yogur artesanal. De preferencia sería un yogur artesanal, y si vamos a comprar uno comercial deberíamos fijarnos bien en la información nutricional que trae, ¿no? En la tablita de la parte de atrás. Claro, porque justamente vemos, nosotros vamos al supermercado, vemos la etiqueta del yogur y eso mandan las mamás pensando que es un alimento saludable y mandan en loncheras un yogur cuando en realidad es azúcar. No tiene, en un vasito de 180 mililitros tienen 25 gramos de azúcar, cuando es la recomendación de la OMS en adultos, ¿no? Y en un yogur artesanal obviamente va a tener, además de menos contenido de azúcar, los probióticos que nos comentas. ¿Por qué son importantes los probióticos? ¿O qué son y por qué son importantes? Bien, los probióticos son pequeños organismos que van a permitir un buen funcionamiento del sistema digestivo, ¿no? De la microbiota intestinal, más que todo, para que eso pueda generar mejor absorción de los nutrientes, para que los niños puedan crecer sanos y fuertes también. Esta mejora de la microbiota también se mejora con el consumo de las verduras, vegetales, frutas, o no tienen mucho que ver, más son microorganismos vivos. Coméntanos sobre él. Bien, sí ayudaría mucho las frutas y verduras por el consumo de fibra, ¿no? Porque toda la absorción de nutrientes se va a dar a nivel intestinal. Ajá. Entonces sí es de gran importancia el consumo de frutas y verduras, además de los probióticos. Entonces aquí sería bueno entrar justo en este detalle, ¿no? Hablamos de los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos vienen a ser las bacterias que van a influenciar en el buen estado de salud de nuestro tránsito intestinal y por lo tanto va a fortalecer nuestro sistema de defensa. Pero estas bacterias necesitan de la fibra de frutas y verduras para que se mantengan vivas. Entonces allí está el equilibrio. Vamos a ver y abrir el chat que tenemos en vivo porque ya nos están haciendo preguntas. Ahora vamos a leer lo que nos preguntan y desde dónde. Ahorita van a ponerla, a ver, acá dice. ¿Dónde está? ¿Cómo? Van a bajar porque eso ya está. Acá está. A ver. ¿Dónde? Acá está. La leche, el yogur deslactosado, ¿es recomendable para los niños de año y medio? Ya. Bien. Entonces, cuando se habla de leche y yogur deslactosado, se habla de que se le quita el azúcar de la leche, ¿no? Muchas personas o muchos niños tienden a generar intolerancia a la lactosa. Entonces, si se ven esas reacciones en los niños, sería recomendable darle ese producto. Ok. Yo particularmente en las consultas no recomiendo las leches, la leche de vaca, sino de preferencia las otras leches, las otras marcas de la leche, que no llegan a ser fórmulas, pero son fórmulas maternizadas que complementarían, no sería un suplemento, ¿no? Por el aporte de proteínas elevadas. Sin embargo, en el yogur ya reduce. Entonces, un yogur a un niño de 1 año y 6 meses, excelente. Va bueno su consumo siempre que sea artesanal por todo los beneficios que nos comentan, ¿no? Pero la leche la leche año y 6 meses todavía podría ser la lactancia materna, ¿no? Que se sugiere hasta los 2 años y si es que no se da sería una fórmula maternizada. Bien, entonces, continuando con el tema de las frutas vegetales, ¿qué importancia tienen en el crecimiento de los niños? Bien, las frutas y verduras nos van a aportar bastantes vitaminas y minerales esenciales, ¿no? Como el grupo del complejo B, que va a ayudar en la buena absorción de proteínas y grasas, y eso va a permitir un buen crecimiento en el niño. También las otras vitaminas como el ácido fólico, vitamina K, y diferentes que tienen múltiples funciones que van a beneficiar un crecimiento adecuado también.
Sí, mira, y es tan importante lo que nos comentas porque a veces las mamás se fijan solamente la proteína para crecer, porque nosotros como nutricionistas cuando vamos a dar charlas de proteína, constructor, energético, etcétera, pero no vemos más allá de los micronutrientes que bien nos comentas y que es justamente todos los minerales y las vitaminas que ayudan a ese proceso, porque las proteínas solas no actúan si es que no hay esta fuente de minerales y vitaminas que van a ayudar a la absorción. Tenemos otra pregunta más, está muy interesante el tema, vamos a ver qué es lo que nos indican. Gracias por las recomendaciones, doctora Vanessa. Procuro que mi hijo a lo largo del día como todos los nutrientes, pero en la noche, ¿qué es lo recomendable preparar? Bien, es importante que en la noche no vayamos a cargar al niño de tantos alimentos, porque sabemos que él se va a dormir y entonces no va a aprovechar tanto los nutrientes como en el día. Pero es importante poder incluir también proteínas, ¿no? Porque en cada tiempo de comida es importante ese nutriente. Además puede ser, por ejemplo, ¿no? O puede comer la mitad de su almuerzo, o puede comer verduras cocidas con pollo, o incluso ponerle papa o camote para poder asegurar también los carbohidratos. Claro, a veces tenemos miedo de darle al niño lo mismo del almuerzo, ¿no? Cuando en realidad sería mucho más práctico y completo su alimentación. Si nosotros solamente que reduciendo las cantidades para que no sea muy pesada la digestión del niño, pero sí sería una alternativa. Y otra alternativa, como dices, y que es completa, una tortilla de verduras con un carbohidrato no tan pesado y bastante digerible como es la papa, estaría súper bien. Entonces una tortilla de verduras con papa es completa, rápida de absorción y sería una buena alternativa, pero siempre considerando, y para complementar esta respuesta, que tenga los 3 tipos de nutrientes, ¿no? Que viene a ser el regulador, alguna verdura, que viene a ser el energético, un carbohidrato o grasa, que viene a ser la papa en este caso, y la proteína o el constructor, que tenemos el huevo. Entonces tenemos esta alternativa más. Ahora, regresando al tema de las verduras vegetales, me gustaría hablar sobre los granos y los lácteos. Bueno, los lácteos hemos hablado un poco más, pero sobre los granos, ¿no? ¿Qué importancia o qué nutrientes tienen los granos y las legumbres en nuestra alimentación? Bien, van a aportarnos minerales esenciales para el crecimiento del niño, por ejemplo el calcio, el zinc, el hierro también, y por eso se recomienda que se den más o menos 3 veces a la semana, ¿no? Para poder cubrir los requerimientos que el niño necesita. Los granos, por ejemplo, ¿cómo los podríamos? ¿Se consumen activas, inactivas? Porque me han sabido preguntar si las tuestan, o sea, los granos y las semillas como la chía, la linaza, por ejemplo, ¿se deben tostar, se deben de comer directo? ¿Cómo debería ser su consumo? Bien, por ejemplo, en el caso de la chía o la linaza es importante poder remojarlas, ¿no? Para que puedan estar activas, para que pueda generar una buena absorción en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa si no las activamos? ¿Se absorbe el omega que es justamente por lo que nosotros las remojamos, o no se absorben en menor cantidad? Bien, va a ser muy complicado la absorción de estos nutrientes en nuestro organismo. Va a ser casi mínimo porque no están activas y nuestro cuerpo no está apto para poder absorberla en esa composición. Ajá. Más sería el aprovechamiento de la fibra en todo caso, ¿no? Que tampoco es un alimento porque, o sea, en orden jerárquico todos los alimentos están en la misma línea, pero si es que no se consume suficiente fibra, consumirla de esta forma también estaríamos aportando, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a seguir hablando sobre todos estos temas del adecuado crecimiento infantil, ¿sí? No se muevan, que regresamos. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Hola amigos, soy Rocío Soto, coach y terapeuta. Desde febrero, tu programa La Primera Infancia Primero se transmitirá todos los martes a partir de las 4 p.m. Seguiremos tocando temas de infancia y familia que serán de mucha ayuda y mucha importancia para todos ustedes.
alrededor del 3% de niños en crecimiento sufren de problemas de talla baja, ¿no? Entonces, como lo había comentado anteriormente, gran factor, además del genético, viene a ser el medioambiental, y creo que es el más determinante sobre cómo nos estamos alimentando. Vanessa, hablando del crecimiento y de la importancia de los alimentos, ¿qué viene a entrar a tallar la hormona de crecimiento? ¿Es recomendable? ¿Es una alternativa? ¿O nos enfocamos solamente en los alimentos? ¿Cómo lo ves aplicar la hormona de crecimiento en los niños que tienen problemas de talla? Bien, va a depender mucho del riesgo que tiene el niño. Si sabemos que el niño tiende a crecer a través de una buena alimentación, según los análisis que ya el pediatra haya realizado, entonces se convendría llevar una terapia con alimentación. Pero si sabemos que aún con alimentación al niño le va a costar, entonces sí sería ideal poder aplicarle las hormonas de crecimiento. Qué bueno esto lo que nos aclaras, porque justamente no es todo lo externo, no crece y ya la hormona de crecimiento, otras terapias, ¿no? Hay que partir siempre, la solución creo muchas veces y no hablo solamente del tema de crecimiento, sino en general, está en la parte primaria, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud estamos acostumbrados a ir a lo más complicado, a lo más difícil, cuando la respuesta a veces la tenemos en la base, en lo primario, que es justo esto. Si es que primero hacemos una evaluación, ¿está comiendo adecuadamente? ¿Y qué es adecuado, no? Porque decimos, sí, mi hijo come de todo, está gordito y esto, y cuando es la otra cara de la malnutrición, entonces no tendríamos allí este piso, ¿no? Entonces la hormona de crecimiento, coincido contigo, debería ser como una alternativa secundaria a los principales riesgos que podrían estar pasando. Además de estos nutrientes, con los suplementos nutricionales, ¿estamos de acuerdo en que el niño que tenga un somatotipo ectomórfico, es decir, que no tenga una genética en ganancia de peso y los papás se preocupan, se recomendaría dar suplementos nutricionales o abogaríamos más por el tema nutricional? Bien, yo soy de las personas que siempre digo que hay que optar primero por lo natural, por la alimentación. Si en caso no logramos nuestros objetivos en base solo a alimentación o actividad física, podríamos recurrir a ayudas, ¿no? Como estos suplementos. Mira que justamente tenía un paciente que tiene buen apetito, tiene hambre, come todo y come de todo, pero tiene un problema de ganancia de peso. A la anamnesis, cuando nosotros le preguntamos ¿qué es tu desayuno, qué es tu almuerzo? Y su desayuno era un pan con una taza de avena. Pero tenía buen apetito. Su media mañana no come de nada porque estudia y se pasa de largo al almuerzo, y el almuerzo es su segundo, y en la cena a veces come, a veces no, o a veces su pan con avena. Entonces estamos hablando de que si tiene buen apetito y está comiendo ello, hay un déficit calórico tremendo y no le va a permitir ganar peso ni talla, ¿no? Entonces habría que evaluar ahí qué es lo que realmente está comiendo. Bueno, vamos a una pregunta que tenemos en la web. Nos dicen, buenas tardes, cuando hablamos del pescado, ¿a qué edad se le puede dar a los niños? Bien, entonces como mencionaba hace un momento, es importante poder darle a partir del año por el tema de las alergias o diferentes enfermedades que podría causar más adelante, ¿no? Viendo la tolerancia del niño. Pero también es importante ver qué tipo de pescado le vamos a dar. Recomendaría en todo caso los de piel o los pescados azules, pescados oscuros, porque pueden aportar más cantidad de hierro. Ajá, correcto. Entonces, el pescado le podríamos dar a partir del año, ¿no? ¿Por qué se recomienda a partir del año? Porque ya las enzimas están completas. Sin embargo, hay algunas evidencias que a partir de los 10 meses o 9 meses ya el niño podría ir incluyendo, pero a nadie quisiera arriesgar todavía. Y la recomendación, particularmente lo que yo hago en consulta, si es que hay lactancia materna de por medio, darle a partir del año. ¿Cuáles son los beneficios del pescado? Bien, además del hierro que nos van a aportar, también nos van a aportar otros minerales, ¿no? Y también las grasas saludables que van a permitir el desarrollo neurológico del niño. ¿Qué de cierto hay que los pescados grandes no se recomienda porque tienen mucho mercurio? Bien, pues pienso que hay que ver específicamente qué porciones les vamos a dar al niño, ¿no? Y ver también qué componentes va a tener cada pescado que estamos dispuestos a incluir en la alimentación también. Correcto. Entonces, sabemos que tenemos algunas zonas que están contaminadas con estos metales pesados.
La recomendación siempre va a ser consumir con moderación yo creo que hace mucho más daño consumir alimentos ultraprocesados que consumir alimentos saludables y que tienen una cantidad de mercurio, pero no por ello voy a dejar de consumir un alimento que es riquísimo en nutrientes. Y si se puede hacer ciertas salvedades y evitar consumir o comprar pescados que naturalmente sean grandes, sino preferir aquellos que tienen menos tamaño y por lo tanto va a tener menos riesgo de mercurio, ¿no? ¿El mercurio es totalmente malo? ¿Cuál es el riesgo de consumir mercurio? Podría generar algunas enfermedades también en el tema de enfermedades que afectan a la tiroides, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un poco y además también podría ser que estos metales impidan la absorción de otros, ¿no? Como su nombre lo dice, son metales pesados y quelan, o sea, atrapan algunos nutrientes, especialmente el hierro, el zinc, las vitaminas, e impiden su absorción y por lo tanto el mercurio va a empezar a desnutrir. Puede que el niño esté comiendo lo más saludable, pero si es que tiene exceso de mercurio, va a empezar a tener menos nutrientes. Ya hablamos un poco de los lácteos, pero es lo mismo, tienen la misma cantidad de proteína, 100 gramos de queso, que 100 mililitros de yogur y 100 mililitros de leche, o ¿cuál recomiendas? ¿Por qué? Bien, usualmente encontraríamos un poquito más de proteínas en la leche, posteriormente el yogur y el queso, pero yo recomendaría el yogur porque además de la proteína que nos va a dar, también nos va a aportar probióticos que van a ayudar en un buen funcionamiento del organismo del niño. ¿Qué es? Nosotros vamos al supermercado, al mercado inclusive, y encontramos un sinnúmero de tipos de queso, ¿no? Tenemos el queso amarillo, el queso paria, tipo suizo, el fresco, el pasteurizado, el light. ¿Qué queso recomendarías? Recomendaría el queso fresco por el tema del sodio que le ponen a otros productos para poder mantenerse, ¿no? Claro, el queso fresco y bajo en sal, porque hay también algunos que son frescos, pero te vienen saladísimo, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer esa especificación, porque me ha pasado, hace 2 días me fui a comprar queso fresco, me vino pero recontrasalado, y a pesar que es fresco. Entonces, si hacemos la especificación, ya te dan aquello que es bueno. Hablando del sodio, el exceso de sodio en niños puede estar conectado con una malnutrición o más es por enfermedades metabólicas en la adultez. Bien, incluso las enfermedades que van a desarrollar no solo llegan cuando el niño ya es adulto, sino cuando incluso aún es joven. Empiezan a desarrollar enfermedades como hipertensión, empiezan a desarrollar otras enfermedades cardiovasculares. Entonces es importante poder hacer un control a tiempo, ¿no? Para no esperar a que llegue hasta adulto, sino desde niño poder ir previniendo eso. Así es. Cuando nosotros encontramos los frutos secos y a veces vamos a comprar, y por esta ley de alimentación saludable, encontramos en los frutos secos un octógono que dice alto en grasas saturadas. ¿Esto lo hace dañino a este producto? Bien, tenemos que ver también qué otros componentes puede tener, ¿no? Y también las porciones. Por ejemplo, si muchas veces encontramos productos procesados que sí dicen alto en grasas trans, alto en grasas saturadas, si tienen tantas combinaciones, si vemos los ingredientes y son dañinos, entonces es preferible no consumirlo. Pero si vemos alimentos que también, por ejemplo, los frutos secos que mencionaba, sí tienen un porcentaje de grasas saturadas, pero también grasas insaturadas, que van a ayudar bastante en un buen funcionamiento del organismo, para tener una buena alimentación y todo ello. Correcto, y es lo que comentas, ¿no? Hay que tener también ese criterio para poder decidir. Tengo un alimento ultraprocesado que es a base de productos químicos y otro producto natural que es mínimamente procesado porque está embolsado, ¿no? Si nosotros vamos a ver este alimento que su origen es natural, como son los frutos secos, y tienen grasas saturadas, que definitivamente lo tienen, pero recordemos también que nuestro cuerpo necesita grasas saturadas, un 10% del total de lo que consumes, pero lo requiere. Y qué mejor tener consumir esa fuente de grasas saturadas de un alimento natural como son los frutos secos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado allí. Alejarnos de los productos ultraprocesados. ¿Qué tanto daño hacen los productos ultraprocesados? ¿Es cierto que las gaseosas descalcifican los huesos? ¿Hasta dónde es cierto? ¿Se puede tomar o no lo aconsejas? Yo no aconsejo consumir gaseosas, ¿no? Por el tema de la descalcificación, además por los otros componentes que tienen. Algo que me ayuda para poder enseñar a las otras personas es que les indico que lean, ¿no? Si ven algo conocido en el producto, entonces pueden consumirlo, pero si ven nombres raros, entonces de preferencia no, porque no saben qué va a afectar eso en su cuerpo.
Así es que ustedes también, una forma de leer las etiquetas es cuando voltean el producto y si el principal producto, el primer ingrediente que está en la lista es el que tiene en mayor cantidad ese producto alimenticio. Entonces, les invito a que ustedes lean qué es lo que tiene en principio y se van a dar cuenta que la mayoría de alimentos que tienen en casa son azúcares y nombres raros. Entonces, es una buena técnica que te la voy a copiar, decirles a los pacientes y a las personas que nos están viendo justamente eso, ¿no? Que lean las etiquetas, si ven nombres raros, entonces, más nombres raros que nombres convencionales o de alimentos, algo está pasando allí que no es bueno para la salud. Bueno, Vanessa, con mucha tristeza ya llegamos casi a la parte final del programa. Por favor, cuéntanos dónde te pueden encontrar, si estás haciendo asesorías particulares y cuáles serían tus recomendaciones para los que nos están viendo. Bien, entonces, especialmente para las madres, espero que puedan tener en cuenta cuán importante es la alimentación en sus niños, incluso también la actividad física que ellos van a desarrollar. Y hay muchos factores que van a influir en el crecimiento, pero cada niño es diferente, entonces va a tiene requerimientos diferentes. Y bien, sí estoy ofreciendo asesorías de manera personalizada, pueden buscarme en Facebook como Vanessa Velázquez y también estoy trabajando en el gimnasio Clarefit 60. Listo, muchas gracias Vanessa por estar aquí. Y bueno, ya nos despedimos, no se olviden ver mañana Diálogo Abierto a las 4 de la tarde y seguirnos por nuestras redes, por la web y por el canal digital 18.1 Salgaluz TV. Nos vemos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde.